El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto, hablamos de la crisis económica española, como siempre hemos titulado este programa. Y bueno, hoy pues con la salvedad de que uno de nuestros asesores pues no ha podido estar aquí por motivos personales, que es nuestro buen amigo Ramón Rodríguez. Y bueno, pues hoy lo llevaremos con el otro asesor de este programa, con José Luis Díaz. Buenas noches, José Luis. Hola, José Luis. Y desde aquí, bueno, pues darle ese saludo a Ramón, que hace muchos años, ¿no? Que es la primera vez que... Es la primera vez en muchos años que no estamos los dos. Que no estamos los dos, ¿no? Los tres. Los tres. Yo creo que nos remontamos antes del 2000, ¿eh? Sí, antes del 2000. O sea que estamos hablando de muchísimos años y siempre hemos estado los tres. Bueno, hoy, por motivos, ya digo, ajenos, pues estaremos los dos y estamos los dos tocayos, intentaremos llevar a buen puerto este programa. Con la actualidad, pues más o menos reciente, esta crisis sigue, han habido muchas cosas en este gobierno en funciones, explotar del Partido Socialista Obrero Español, sí. Esta dimisión de Pedro Sánchez. ¿Cómo está el país? Bueno, yo creo que el país está muy en el mismo sitio. Nosotros salimos un domingo a la calle y vemos a la gente con las mismas en los bares, exactamente todo igual. Pero eso en el fondo es un poquito apariencia, porque evidentemente la crisis política tiene consecuencias siempre. Es decir, la gente que invertía en España ahora mismo no invierte en España porque no sabe por dónde van a salir las cosas. Es decir, que llevar un año sin gobierno, bueno, empiezan, los de aquí más o menos lo vemos, están funciones, bueno, tal, pero la gente de fuera, los grandes inversores, dicen, oye, ¿y esto por dónde va a salir? No lo ven. Luego tiene unas consecuencias. Lo que pasa es que todas estas cosas tienen una gran inercia. Y en España probablemente más, para bien y para mal. Entonces esa inercia típica de nuestro país, que le cuesta hundirse, pero le cuesta también salir a flote, pues ha hecho que este periodo esté ahí inestable, un poco hartos de la política y de los cuentos chinos que nos sueltan los políticos, y lo vemos todos los días, pero a la espera de una solución lo más rápida posible, para que por lo menos las mínimas bases se pongan. El paro sigue estando ahí como factor importante, la corrupción sigue estando galopante. Parece que ha habido una cierta mejora de la economía, sobre todo de las cifras macroeconómicas, que es cierto, pero todavía esas cifras, esos beneficios macroeconómicos no se ven que estén trasladados a la gente, a la microeconomía, a la de casa, a la de todos los días. Hay cierta expectativa de que esto mejore, y el hecho de esa fe en que mejore ya es un hecho de mejora en sí mismo. Que por eso ves los domingos o los festivos la gente moviéndose los viernes por la tarde un poco más que cuando estábamos casi en un monasterio porque esperábamos una debacle. Todos estos cambios políticos, porque si la gente creía poco en la política,
los casos de corrupción, porque además ahora están saltando ya los juicios, Sí. las tarjetas Black, la Gürtel, ¿cómo se llama? Las contrataciones de los cursos Los cursos en Andalucía. en Andalucía. Todo esto, más la suma de cómo se manejan los partidos, cómo salta un líder, cómo se monta ese espectáculo. Todo esto, la gente al final... Bueno, la gente ha hecho que ya creía poco y de hecho se decía en las encuestas del CIS que los políticos era una de las preocupaciones después del paro, solía ser la más importante. Bueno, pues sigue estando ahí. Es un desprestigio aún mayor. Sobre todo porque la gente empieza a ser consciente de que todos los partidos, casi todas las maniobras que han hecho eran maniobras falsas. O sea, se trataba de un paripé frente a los ciudadanos para conseguir que pusieras un papelito en la urna y punto. Y luego pactar con quien fuera, hacer lo que fuera y hacer lo contrario de lo que habías prometido. No hay capacidad en el sistema político español de que los ciudadanos controlen, por lo menos en parte, si se está haciendo por lo que votaron, o si los compromisos adquiridos y por lo cual nombras a esos representantes son válidos. Es decir, hay una pérdida elevadísima de confianza. Sí, han salido nuevos partidos como consecuencia que los dos clásicos pues estaban en una crisis importante. El PSOE evidentemente la ha manifestado de una forma muy evidente, pero también el PP tenía un montón de casos de corrupción, de marchas atrás, de cosas que dijeron que hacían y no hicieron, de asuntos que eran fundamentales y que había hecho el anterior presidente Zapatero y que ellos no cambiaron, y le habían dicho a la militancia que lo iban a los votantes, que lo iban a cambiar. Es decir, aquí lo que dice un político no es fiable. O sea, es poco probable que se cumpla en ninguno de los partidos políticos. No son fiables. Es decir, y lo que se dice hoy, mañana puede ser lo contrario, y da la impresión que creen que los españoles son tontos, idiotas, ¿no? Son tontos. Sí, porque después dicen, hombre, es que ahora... Es que ahora... porque decía eso cuando estaba en la oposición... Y ahora cuando está el gobierno dice lo contrario. Dice lo contrario. Hombre, tú puedes llegar al gobierno y encontrarte con algo que no esperaba, pero entonces tienes que explicarlo muy bien a los ciudadanos para que entiendan el porqué de ese cambio. Que la ciudadanía diga, oiga, pues tienes razón, aquello que me prometió es imposible hacerlo. Por esta razón, por esta razón. No, eso no se explica. Porque en ese sentido los españoles son incultos, tontos y solo son tontos útiles para poner la papeleta. En gran medida eso le está haciendo un enorme daño al país. Pero además te engañan todo el mundo, te dicen, bueno, un gobierno, en mi opinión, un gobierno en funciones está para el día a día. No, si nos vamos a las leyes, está para el día a día y las cosas excepcionales también. Y hay cosas excepcionales, sin embargo esas no se dicen. ¿Ya? Un gobierno, si llega un momento en que hay algo realmente excepcional, y lo hay, puede decir, pues aunque esté en funciones, esto se hace porque lo que no vamos a dejar hundir el país. Bueno, se callan porque así se presiona al otro. Unos promovían una cosa y ahora como encuentran un partido más débil intentan aprovecharse de ello. Es decir, es un mare magnum que tú dices, estos son unos trileros. Eso es lo que termina pensando la gente, son unos trileros y aquí me engaña todo el mundo. Eso hace que, bueno, enderezar esta situación va a ser más costoso. Hacer que la ciudadanía confíe realmente en la política va a hacer falta tiempo y también políticos de talla, políticos con formación y políticos con miras de Estado, porque cuando adquieres un cargo, tanto sea en el gobierno como en la oposición, tienes que servir a todos los españoles, a los que te votaron y a los que no te votaron, o incluso a los que votaron en contra tuya. Representas y debes servir a todos, y eso parece que no se entiende. Va por ahí. Ahora mismo estamos hablando de situación económica. Tú decías que bueno, la macroeconomía está así, está funcionando o ha mejorado. La economía doméstica, la gente yo creo que ha ido para atrás. Incluso había un momento que parecía que iba caminando y se ha estancado y que esto con el tema de los gobiernos, con el tema de funciones, tiene que ver algo. Sí, claro, mucho, porque ¿no? Hombre, el gobierno no es el que genera la economía, pero sí establece marcos
que favorezcan su desarrollo, determinados límites a determinadas cuestiones, determinadas política fiscal para redistribuir los beneficios, y eso, sin embargo, está todo muy en el aire. Y por tanto sí tienen un efecto en la economía. Estímulos que hay estímulos reales para que la economía tire para adelante, para que este país sea más atractivo para una serie de gente, para que cuando ya es atractivo en algunos aspectos como el turismo, esos beneficios haya una parte que se reinvierta en mejorar la oferta que se hace, y sobre todo con visión de medio y largo plazo. Y sin embargo eso no se está haciendo. Tenemos un importantísimo repunte del turismo, aquí en Canarias especialmente también, pero es porque todo el norte de África, Egipto y parte del Oriente Medio ha tenido una caída brutal por los conflictos que tienen allí. Entonces, ¿dónde van esos turistas? Pues se vienen aquí, a España. Pero claro, esos son turistas prestados. No, yo no veo que haya grandes medidas para fidelizar, no todo, porque es imposible, pero una parte importante de ese turismo que nos está viniendo ahora de rebote, para que luego, cuando esos países resuelvan sus temas, y se resolverá en su momento, pues todos no se marchen. Yo no veo que haya una reinversión. Yo voy por los sitios turísticos y veo todo similar, los hoteles son los mismos, el que estaba recién pintado muy bien y el que estaba algo deteriorado pues sigue igual. No sé, no se ve que haya una mentalidad de proyección hacia el futuro. Eso en el turismo. Es verdad, por ejemplo, que las exportaciones han aumentado, ciertamente, pero también tienes que moverte de manera que exportes cosas que realmente produzcan un valor añadido importante. El gobierno puede determinar, por ejemplo, la inversión en investigación y desarrollo e incluso el modo de inversión. No, se da unas subvenciones e incluso hay empresas que se crean para coger esa subvención. Eso no sirve. Lo normal es estimular a las empresas, usted investiga y aquellas que destaquen tienen el premio. Pero para generar una cultura empresarial de investigar, de desarrollar, de mejorar el propio producto. Eso hay alguna empresa, hay excepciones notables en España, que lo hacen de motus propio, pero las medidas gubernamentales no parecen que estén en esa línea. En investigación médica, que España está bastante bien, se descubren cosas importantísimas para el Alzheimer, para el cáncer, y luego resulta que esos investigadores han tenido que marchar a Estados Unidos porque se les ha suprimido su puesto de trabajo, por no invertir exclusivamente los sueldos, porque las instalaciones ya existían. Este tipo de cosas y esa redistribución de las competencias entre la administración central y las administraciones autonómicas hacen que en unas regiones esté de una manera, en otras de otra, es decir, no hay una uniformidad, lo cual genera, no sé, una especie de que los remeros, uno rema para un lado y el otro rema para otro. Sin embargo, no nos cabe duda que el barco es uno solo. Esa dislocación de esfuerzos y de orientaciones, eso está muy afectado por la dirección política, porque al fin y al cabo los ministerios, las consejerías tienen sus técnicos, los funcionarios que están allí, pero la decisión de ir en un sentido o en otro es una decisión política. Más complicado. Si lo pasamos a Canarias, además ahora también está el ambiente caldeado, hay ruptura por parte del Partido Socialista por esto que pasó en Tenerife, sí, por esa ruptura de algún ayuntamiento, esas mociones de censura. Después bien, las cuentas de sanidad parece que no estaban sí, tal. Bueno, ¿Qué pasa? Aquí tenemos problemas añadidos. Afortunadamente el turismo aquí ha mejorado y es una de las industrias más importantes pero que no de Canarias. repercute en los trabajadores. Repercute poco. Ahí están los sistemas de contratación que ha puesto el gobierno, ¿no? Es decir, claro, si aumenta muchísimo el turismo, yo necesito más trabajadores que debo pagarlos apropiados al trabajo que hacen, porque ese dinero de los trabajadores a su vez paga impuestos y se gasta, no lo van a meter en el banco solo para tenerlo en el banco, lo van a gastar, y esa circulación del dinero hace que todo evolucione.
Aquí siempre hemos tenido una situación extraña, ¿no? A nivel de gobierno, siempre ha tenido que ser compactos, unas veces con el PP, otras veces con el PSOE. Incluso hubo una ocasión en que el propio gobierno hizo una moción de censura a su socio, en aquel caso era el PSOE. Y tú dices, bueno, ¿cómo se puede hacer una moción de censura a tu socio de gobierno? Una cosa muy extraña porque te la estás haciendo a ti mismo, es decir, no tienen las ideas claras. Y entonces, bueno, Canarias tiene problemas específicos. Yo no me explico, por ejemplo, te dicen, bueno, tenemos el coste de la insularidad, los transportes son más caros, por eso las cosas aquí son más caros. ¿Por qué la cesta de la compra más cara, de las más caras de España, está aquí en Canarias? Cuando no paga IVA y paga IVA. Claro, si tuviéramos que pagar el IVA, entonces ya sería inviable, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿por qué la cesta de la compra es muy distinta en Las Palmas que en Tenerife? Porque ahí ya no es el transporte, que es igual. Pues hay cosas que no tienen una explicación clara. Y desde luego no hay una directiva, yo creo, en mi opinión, que no hay una directiva política en el sentido de arreglar eso, de poner límites, de redistribuir mejor y de hacer más cosas con menos dinero. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando de esta crisis económica, estamos hablando de esta situación económica española, estamos hablando con José Luis Díaz y bueno, pues enseguida estamos con ustedes. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial dedicado a la crisis económica española. Bueno, pues como has visto, todos estos últimos meses ha sido un cúmulo de despropósitos por parte de la clase política. Que van buscando, yo no sé si van buscando esas terceras elecciones, que ninguno se pone de acuerdo, que no hay ningún afán de intentar, pues entablar por lo menos una reunión, que todos son pedradas de un lado a otro. Ahora en este caso del PSOE, que ha saltado su dirigente, su máximo dirigente, pues ha tenido una moción de censura y ha tenido que dimitir. Los otros partidos pues están también cada uno haciendo la guerra por su lado y pensarán que las personas pues aguantan todo esto y si hay que votar pues se va a votar el 25 de diciembre o el 18 de diciembre, que aquí estamos todos dispuestos. La gente está muy descorazonada con la clase política porque pensarán, en todos los países pasa lo mismo. Yo creo que no. No. Este país es diferente, como dice España su es eslogan. diferente, España es diferente. En otros países sí, hemos visto algunas cosas parecidas en Italia. Que esos son muy parecidos a no, nunca está este. Ni en Francia. Sí, han tenido pentapartidos, y luego, claro, esas cosas se rompen con facilidad. No, Francia es muy distinto. Pero las dimisiones del personal, porque por falsificar las notas dimite un ministro, ¿no? Sí. O porque la han visto con una chica con mala... Exactamente, por cosas personales que no tienen nada que ver con la gente. O sea, que si son por miles de millones de euros... No, por miles de millones, en España no dimite nadie, le obligan a dimitir. Y todos hemos visto que hay un nivel de corrupción
elevado. Hay corrupción en todos los países, porque la corrupción es algo inherente casi a la naturaleza humana, casi. Sobre todo cuando el dinero es fácil y pasa por delante, entonces la tentación puede ser grande. Yo recuerdo un caso, recuerdo haber leído que en la Roma de los Césares se investigó a un senador que se le había encargado restaurar las murallas de Roma y parece que se había desviado parte de los materiales o del dinero. Es decir, eso de la obra pública ya venía de hace muchos años, de miles de años, ¿no? Entonces, claro, en la obra pública es donde la corrupción se produce donde circula el dinero. ¿Dónde circula el dinero fundamentalmente? A nivel general del Estado, en la obra pública, bueno, y también en las otras. Y a nivel local, en la especulación inmobiliaria, que es donde circula el dinero. Y ahí es donde hemos visto las grandes cosas, como excepción por los cursos de formación, porque eso ya era impensable, ¿no? Eso ya era el colmo en Andalucía, ¿no? Sabiendo de que existe esa tentación y que en España eso es bastante fuerte, no por otra razón la picaresca, la novela picaresca se inventó en España, por algo claro. Era, reflejaba una mentalidad. Sí, pero por eso decimos que lo que ha sucedido en España y está sucediendo, eso en otro país europeo no, es impensable. Es impensable. Es impensable. Y por mucho es impensable que se siguiera haciendo y que todo el mundo estuviera en sus puestos. Vamos. Sí. Bueno, es que hay partidos que se les ha detectado la corrupción y han aumentado los votos. Es decir, eso no se explica muy bien, pero bien, porque lo que se decide en los votos no es eso, es otra cosa. Entonces, el problema es que durante un periodo bastante largo de tiempo no es que se evitara la corrupción, es que los controles para que no se produjera la corrupción se fueron quitando. Oiga, siempre va a haber alguien que intente robar, ladrones, pues, en cualquier sitio, pero hombre, tiene usted policía, pero si usted quita la policía, pues entonces probablemente el número de ladrones va a aumentar, o el número de delitos va a aumentar. Bueno, pues eso fue lo que se ha hecho, se ha ido disminuyendo los controles. Cuando algún control detectaba, parece que por ejemplo de la tarjeta Black hay inspectores del Banco de España que habían comunicado que se trataba de un fraude, esos informes se ocultaron y aquello salió a bolsa. Lo de Bankia, perdón, lo de Bankia salió a bolsa y había informes en sentido contrario, es decir, de técnicos, de funcionarios que están fijos, de los que no van a un partido ni a otro. Yo creo que en parte derivan también de una forma importante no solo la disminución de controles, sino que hay algo supletorio que es la impunidad. Es decir, la impunidad de que ya sea real o sea percibida. El corrupto percibe que no le pasa nada y entonces empieza a hacer cosas. Normalmente el que se corrompe no empieza a hacer grandes enganches de dinero o de obras, sino que empieza poco a poco y como no le pasa nada sigue incrementándolo. Es un proceso hasta que llega a unas cifras alucinantes como las que hemos visto. ¿Es propio de una ideología? No, porque las tenemos en el PP, las tenemos en el PSOE, las tenemos en todo aquel que haya tenido acceso al poder, que es el que tiene capacidad para coger. En todos los niveles. ¿Tiene solución? Claro, hay otros países que no lo tienen. Y si la mentalidad o la cuestión cultural tiene una sobrecarga de ese punto, pues bueno, tienes que mejorar los controles para que eso no se produzca. Sin embargo, no parece que eso pase. Los partidos le echan la culpa, dicen, no, es que la corrupción es cosa de personas. No. Es responsabilidad de la persona que lo comete y del sistema que se lo permite. Aparte de eso, hay lo que yo llamo la gran corrupción, que es esta de que han metido la mano en la caja y se han llevado 500 millones, 4 millones de euros, que estamos hablando de muchos millones de las antiguas pesetas, y luego hay una corrupción, en mi opinión, más soterrada, más difusa, pero que está mucho más generalizada, que es cuando una persona, a través de esos sistemas políticos, accede a un cargo y lo intenta desarrollar a sabiendas de que no tiene capacidad para ello, eso es corrupción, porque va a hacer las cosas mal y la persona lo sabe. Si te nombran a un, no sé, al portero de un centro y lo nombran de ministro de Economía, lo más probable es que eso sea un disparate. La persona, lo lógico es decir, oye, me han nombrado en un cargo en el que esto no me supera. Pues mira, yo no te puedo aceptar ese cargo por muchas historias de partido que haya. Sin embargo, no ocurre.
Esos asesores que están ahí para cobrar, yo recuerdo que un presidente anterior tenía 600 asesores y ya vimos cómo hizo las cosas. Dice, oiga, que esos asesores se los habían elegido, pues los terroristas serían, porque con los disparates que se hicieron, dice, eso es corrupción. El mejorar dentro de los partidos y pagar los favores, porque como tú me apoyas en esto, yo te voy a dar un cargo cuando llegue, sin que tenga capacidad, y en todos los partidos hay gente con capacidad suficiente para desarrollarlo bien, sin embargo no los ves en esos puestos, ves gente que no sabe de dónde lo han sacado. Y sí, lo han sacado de una gran capacidad de mejorar dentro del partido, de trepar dentro del partido. Eso para mí es corrupción y es muy generalizada, y algunas veces este tipo de corrupción genera daños mucho mayores que el que se ha llevado 1 millón de euros. Genera unos daños tremendos que son valorables en muchísimos más millones e incluso mucho más difíciles de corregir en el tiempo y en el esfuerzo. Y al final es el ciudadano el que paga todas esas pifias sin tener control de decirle, como hagas esto, te castigo. Los sindicatos. Los sindicatos en estos tiempos están prácticamente desaparecidos. Desaparecidos en combate. Como si no existieran. Sí. Deben estar comiendo también, no digo del pastel, pero digo estar comiendo las subvenciones que tienen los sindicatos. Bueno, los sindicatos tienen una subvención en función de la representatividad, igual que la tienen los partidos políticos, claro. Lógicamente. ¿Qué pasa con los sindicatos? Los sindicatos, y además tú que vienes de un sindicato, ¿qué pasa? ¿Se han quedado callados? ¿Nadie habla? ¿Todo está bien? Yo creo que hay dos cosas. Los sindicatos en el gobierno de Mariano Rajoy anterior habían perdido mucha credibilidad y están haciendo la travesía del desierto. Por eso están bastante calladitos, prácticamente no se mueven. ¿Por qué? Porque tenían que depurar sus propias estructuras, porque bueno, habían dejado de hacer las funciones que tenían. Además se dejaron convencer por el presidente anterior, por Zapatero, por ejemplo, para la función pública, y le apoyaron en unas reformas que eran un disparate, que luego hubo gente que advirtió en los sindicatos de que era un disparate. En el caso del mío lo hice yo, y siguieron adelante, y luego vinieron las consecuencias de que no se podía negociar nada, que se le había recortado todas las capacidades de negociación. Entonces, eso les llevó a una pérdida incluso de afiliación importante. Han estado callados porque tenían que de alguna manera restañar esas heridas, y luego, claro, cuando han entrado en esta historia que tenemos ahora, pues es que no tienes interlocutor, porque ¿con quién vas a negociar una cuestión? Hombre, con el gobierno de la nación en funciones parece que no, porque además si las negocias y te dicen que sí, mañana cambia, pues todo lo negociado está tirado, ¿no? Pero sobre todo porque yo creo que están haciendo una depuración interna de la gran crisis que han tenido los sindicatos, tanto por acción como por omisión en las etapas anteriores. No sé, y es una pieza importante. Porque, hombre, alguien tiene... un coche no se puede comprar con acelerador solo, tiene que tener un freno. Tiene que tener las dos cosas. Unas veces tienes que frenar y otras veces tienes que empujarle al acelerador. Y esto es igual. Y el sindicato tenía una actividad importante, sin embargo, se dejaron recortar su capacidad de negociación. Se han ido conformando porque se encontraban en una situación de debilidad, de manera que los últimos gobiernos han ido comiendo el terreno, los últimos gobiernos de los dos partidos, tanto del Partido Popular como del PSOE. Sí, que aquí no es. Y en las comunidades autónomas, pues claro, los grandes sindicatos suelen tener una estructura nacional, una estructura federal nacional, y esas crisis nacionales pues también se reflejan en las comunidades autónomas. Es verdad que ahí se negocia con un gobierno autónomo que puede ser estable y se va sacando cositas, pero todas encuadradas dentro del margen de negociación que la normativa estatal le permite, y ahora mismo ha sido bastante poca. ¿Cómo ves el panorama político español? ¿Vamos a unas terceras elecciones? ¿Va a haber...? Hombre, ¿cómo lo estás viendo? Todo el mundo apunta al lado de las terceras elecciones. Yo creo que sería muy negativo. No solo para los partidos, sino para España.
La imagen que estamos dando internacional es increíble. Es decir, cualquiera que diga que cómo voy a invertir allí si la España de pandereta. Ya una España de pandereta, si ya la han consultado 3 veces a la gente, ¿y qué pasa si sale un equilibrio de fuerza similar? Que iríamos a una cuarta, una quinta. Bueno, podríamos agotar la legislatura sin gobierno y entonces lo que podríamos pensar es que no hace falta el gobierno. Y nos quitamos los gastos y todas estas historias, ¿no? No, eso no es serio. Entonces, hay partidos como el Partido Socialista que le vendrían muy mal unas terceras elecciones. No tiene candidato oficial, no tiene tiempo, margen para maniobrar, o tiene muy poco, siempre se podía designar a alguien, pero esas cosas no suelen tener buenos resultados. Las encuestas le dan, y con toda la reserva para las encuestas, ya sabemos que muchas veces se equivocan, una bajada importante, da la impresión de que al final terminarán haciendo una abstención, que no es un regalo porque el Partido Popular lo va a tener difícil, porque, hombre, lleva los presupuestos, pero en el Parlamento, al no tener una mayoría absoluta, va a tener que negociar muchas cosas. Y eso no es malo, eso es bueno porque tiene la oportunidad los partidos de la oposición de obligar al partido que gobierna, aparte de sus promesas electorales, incluirlas. Oiga, usted me hace un retoque en la reforma laboral en este punto, en este punto, en este punto. Hombre, lo que no van a poder hacer es decir, vamos a derogarla, porque entonces, claro, el partido que la ha puesto también se ve cogido, tiene que llegarse a un equilibrio en que todo el mundo salve la cara. Un poco, y sobre todo hay que explicarle muy bien a los ciudadanos qué es lo que pasa, por qué se hace esto, y que de aquí en adelante hay una cultura de pacto, pero pacto real. No esto que se llegan de diálogo, tanto el día hablando de diálogo, pero a la hora de la verdad no hay ningún diálogo. Hay muy poco diálogo. Y sobre todo hay muy poco de mirar por los intereses de los españoles en particular, y de España en general, que es el marco donde estamos todos metidos. Claro, y eso... que es un poco más a largo plazo. Sí, ¿no? Además, si España va mal, los españoles vamos mal. Eso está claro. No, parece una obviedad, pero no es lo mismo. Están los españoles, pero también está su cultura, lo que exportamos fuera, cómo nos ven los demás, porque no solo es resolver el problema aquí dentro. Digo, oye, ¿cómo nos ven los demás? Porque eso tiene efectos sobre nuestra economía, sobre los turistas que nos vienen, sobre las empresas que se quieren montar en España. Es decir, que todo es interdependiente también hacia afuera. Entonces fuera la imagen no es la de los españoles, es la de España, que es un concepto un poco más amplio. Que no es muy buena en los últimos tiempos. Hombre, con lo que están viendo, pues dirán, estos españoles son increíbles. Tienen un disparate montado allí, sin embargo, pues siguen saliendo y siguen viviendo. Hombre, sí, España ha tenido otras crisis importantes y aquí estamos. Lo que no se dice es lo que ha tenido que pagar por el camino la gente llana, que han pagado mucho. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con José Luis Díaz, estamos hablando de esa crisis económica española, canaria, esta política que nos tiene contentos a todos y bueno, todavía nos queda una última parte. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad.
Llegamos a la última parte de este enfoque especial dedicado a la crisis económica española, dedicado a la política, dedicado un poco a lo que está pasando en este país, que como decía José Luis, bueno, pues nos ven desde fuera como un país de pandereta, porque la corrupción existe en todos los países, pero de esta forma yo creo que no hay ningún país europeo, ni el más pequeñito, que pueda pasar lo que pasa en este país y que al final pues casi lo justifica la clase política porque bueno, es normal casi. Y esto, bueno, pues está creando ese mal ambiente entre la gente de a pie, porque además la labor de los medios de comunicación, que también no voy a decir que está manipulada, pero aquí cada uno tira para su... Sí, sí, afecta mucho porque crea opinión. Está mediatizada, ¿no? Sí, además se nota mucho el ¿no? escoramiento de cada uno. Todos sabemos que los medios de comunicación siempre han tenido una cierta ideología, una cierta afinidad con un partido, con otro partido, en fin, pero no tanta. Hombre, y tan descarada, ¿no? Claro, hay una cierta fidelidad a la verdad. Y algunas veces el escoramiento llega a ser tanto que da la impresión de que es una falsificación de la verdad, muy hábil en algunos casos, pero bastante excesiva. Yo creo que la gente se da cuenta de eso. Simplemente con que un hecho de poca importancia se le dé muchísima y uno de muchísima se le disminuya un poco, ya es una manipulación sutil, porque o el número de veces que se repite el mismo asunto, si se repite muchas veces, aunque sea pequeño, termina generando en la ciudadanía pues una idea de estamos volviendo un poco es una manipulación. A lo del anterior régimen, que era mucho fútbol, mucha historia de esta, mucha cosa, y que la gente no esté Bueno, pensando. eso no ha cambiado, los romanos tenían pan y circo en el régimen anterior, mucho fútbol y películas folclóricas, y en este pues tenemos bueno, un poco más amplio, los ¿no? programas del corazón y algunos debates muy centrados. Es verdad que hay un poquito más de debate, cierto, sí. Pero claro, pero también los debates un poco estos son como shows, ¿no? Sí, son shows, y de hecho algunos han salido del show y han pasado a la política. Sí. Sí, entonces eso sí da ideas de la capacidad de acción sobre la sociedad de los medios, y también una idea de su responsabilidad de hacer las cosas lo más neutras posibles, presentar las cosas lo más cerca de la verdad, aunque luego puedes dar una opinión determinada, pero los hechos son los hechos. Manipular los hechos es un fraude, claro, en mi opinión. Entonces tú presentas los hechos y luego das una opinión que va a variar de persona en persona o de idea en idea, ¿no? Pero los hechos no se pueden o no se deben manipular. Yo creo que se manipulan un poco, y entonces, bueno, pan y espectáculo, programas del corazón por un tubo. Y el fútbol que no falte tampoco, y fútbol, ¿no? Que no falte, pero no fútbol en pequeño, sino la Liga, la Champions, es decir, sí, todo el tiempo si hace falta. Y además, si vas a verlo, pues echas la energía para afuera chillando y saltando, y entonces ya no chillas en las calles, reivindicando que las 400... Ya las reivindicaciones callejeras, eso pasó. Eso ha desaparecido, reivindicando, chillas allí, ya no tienes fuerza para pedir que te suban los 400 euros de paro que porque están dando. Ya para salir a la calle no sale nadie. No, ya eso... y los que salen serían ultras. Sí, salen los ultras y algunas cosas de fútbol, pero muy ultras, y algún antisistema que salía, es decir, la gente normal que antes salía a protestar y que era bueno que lo hicieran, no de forma violenta, sino de forma civilizada. Bueno, pues ya no, es decir, y además la gente que más energía tenían, pues eran la gente joven, universitario, de gente con una edad todavía para empujar, no para ir empujado como le pasa a la gente más mayor, que les tienes que llevar. Bueno, pues la forma de cultura nuestra pues también ha adormecido a la sociedad con todo lo que pasa, y la sociedad está ahí. Bueno, pues si tengo que votar la tercera vez, pues voto, y si hay una cuarta, bueno, pues iré a una cuarta. Porque si nos imaginamos que hubiera unas terceras elecciones y nadie votara... Y nadie votara, eso sería lo ideal. Sería lo ideal. Sería, o cambias de sistema, porque aquí no vas a gobernar. Pero hay una inercia social, hay un instinto gregario, como el que tienen las ovejas, y pon las ovejas sueltas y verás que al cabo de un tiempo están todas juntitas. Aunque no haya lobo. Si hay un lobo o un simulacro de lobo, entonces ya es que se apretujan. Bueno, nosotros los humanos tenemos
un instinto gregario, parecido no tanto a lo mejor como las ovejas, siempre hay alguna oveja negra que dice por aquí no trago, pero sí hay un instinto y además está muy estudiado en la sociología, el control de las masas, cómo se expresan las opiniones, muchas de las cosas que hacen los políticos, eso antes se hacía en Estados Unidos, ahora también aquí, están muy estudiados cuándo, cómo y de qué manera, para afectar en mayor grado ese instinto colectivo que tenemos y manipularnos de una forma más fácil. A lo mejor eso se lo cuenta una persona por separado, individualmente, y te despide de mala manera, pero lo cuentas colectivamente y no, y eso entra. Hay una cuestión, si lo dice una autoridad pues es más creíble, si es una autoridad política, en mi opinión, es menos creíble, y sin embargo, si lo dice la tele es porque es verdad, y no es verdad, está manipulado, en parte por lo menos. Es decir, eso todo es un juego en el que se ha adormecido bastante la sociedad, con el fútbol y los otros, todo mezclado, y forma un contexto que da explicación a lo que está pasando, es decir, a que la corrupción aumente y sin embargo se le vota más, a que, bueno, se habla de una cantidad de millones alucinante mientras hay un montón de gente pasando hambre en España, porque hay gente pasando hambre, niños que no comen las 3 comidas. Y tú dices, oiga, esto ocurría en la India hace 30, 40 años que hablábamos del tercer mundo. No, eso está pasando aquí en España. Y después, sin embargo, ver las inversiones que hay en cosas que no tienen utilidad ninguna, pero no hay responsabilidad, no pasa nada. El Estado hace cosas y hace obras, pero a nadie se le ocurre poner un control de rentabilidad. No me refiero a rentabilidad económica, sino rentabilidad incluso social. Oiga, usted ha hecho aquí un aeropuerto, muy bien, hay un estudio de rentabilidad, ¿van a venir aviones aquí o no va a haber ninguno? Ya hemos visto casos, no uno, sino varios, en que no iba a ir ninguno. ¿El aeropuerto del abuelo? Sí, en Ciudad Real y en más sitios, en Valencia, Castellón, y tú dices, oiga, pero el que ordenó esto es un delincuente. O sea, este dinero era de todos y lo ha invertido en una cosa que no tenía ningún sentido. Y luego incluso hay cosas que tienen sentido, pero nadie compara a ver si eso ha sido rentable. En una empresa, cuando se fabrica un producto, se ve a ver si se ha vendido, si no se ha vendido, si es rentable, y si no es rentable, pues se mejora el producto, se cambia o incluso se deja de fabricar ese y se sustituye por otro. Bueno, eso es lo que le falta a la estructura de la administración, es decir, oiga, voy a medir y hay cosas que ya vamos a poner que no es rentable porque es un servicio que lo debemos dar al ciudadano y ya lo sabemos. Y hay que poner una guagua a tal sitio que vive en 4 casas y eso no es rentable, pero aquellos señores tienen derecho a que se le vaya la guagua. Muy bien, y eso explicado correctamente, estamos todos de acuerdo. Pero hay otras cosas en que tú ves que no hay cambios, que aquello sale mal y se sigue repitiendo mal y un año tras otro y cambia un gobierno, viene otro y sigue haciéndolo mal. Y nadie le mete mano a eso. Le meten mano pues a los proyectos educativos, que cada vez que entra uno pues lo cambian, y ahora parece que querían poner unas reválidas, pues como en la época nuestra de joven que hicimos las reválidas y que objetivamente pensándolo, dice, bueno, a mí no lo único que me produjo fue un cierto estrés cuando la hice, pero no me mejoró lo que sabía. Y bueno, pues ahora dice, oiga, pero ¿y quién se le ocurre estos inventos? ¿Por qué no inventa algo mejor? Claro que hasta tal punto que las editoriales, como no se sabe, no han editado los libros nuevos. Porque como no se sabe si en un año o en 6 meses van a tener que editar otro diferente, pues no hay libros. No hay libros nuevos, me refiero adaptados a estas ideas peregrinas. Claro. Se nos ha acabado el tiempo. Como siempre digo, en este caso, si podríamos estar hablando, no más programas, años de todas estas cosas que se hacen, además, como decía José Luis, sin lógica, sin rentabilidad. Oye, ¿para qué va a hacer usted esta obra? ¿Y esto qué nos da? Y hay gente pasando hambre en España, hay gente que lo está pasando muy mal, hay gente que con 400 euros, los que son los afortunados de cobrar 400 euros, tienen que vivir una familia con 400 euros. Y ahora usted me viene a gastarse 200 millones de euros, no quiero decirlo en pesetas porque además ya no lo sé calcular, en una obra que bueno, ¿y eso dónde va? ¿Y eso qué va a ser? Estamos hablando de cosas muy graves que la gente, yo creo que se está dando cuenta, y la gente algún día pues va a tomar medidas, pues bueno, no sé si dejando de ir a votar, pero algún tipo de presión tendrá que hacer la gente si no quiere seguir, bueno, pues con estas
estas burradas que se están haciendo día a día por la clase política. José Luis Díaz, asesor de este programa, gracias por estar aquí, desearte lo mejor. Bueno, ya la próxima estaremos con Ramón, que sí, lo hemos extrañado muchísimo desde aquí. Un gran saludo. Es verdad. Porque además son muchísimos años que nunca ha faltado la cita. Esto ha sido por causas ajenas. Una excepción. Bueno, una excepción. Y bueno, lo dicho, José Luis, tendremos ocasión de tenerte por aquí. Sí, lo tendremos y esperemos que las cosas mejoren y podamos hablar con más alegría. Con más alegría. Con más alegría. Gracias, José Luis. Gracias a ti. Bien, las palabras de José Luis Díaz, terminamos este especial dedicado a la crisis económica española, dedicado a la política, dedicado a esa política que tenemos en este país que se llama el país de la piel de toro y de la pandereta para algunos, sobre todo desde fuera de España. Gracias y nos vemos la semana que viene en El Enfoque. Hasta siempre.